Buenos días a todos, sean todos muy bienvenidos a este webinar organizado por SIC, Sensor Intelligence, Chile y Sudamérica, sobre medición y detección con ultrasonido para la industria 4.0. Mi nombre es Rodrigo Almendra, soy el encargado de marketing de SIC. Esta presentación ha sido organizada por Alexander Rincón. Alexander es ingeniero en diseño y automatización electrónica en la Universidad de La Salle en Bogotá. Tiene un magíster en gestión y administración de proyectos de la Universidad Pontificia Javeriana. Es docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un magíster de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile, un MBA. Trabaja para SIC desde el año 2007. Es Industry Manager, Logistic Automation en Sudamérica. Y es Product Manager en identificación, sistema de medición y visión artificial y en sistema de soluciones en Track and Trace, gestión de tráfico y sistemas CAD. Te damos la bienvenida, Alexander. Muy buenos días a todos. Tengan ustedes una cordial bienvenida a este primer webinar en tecnologías de medición de distancia. Este primer webinar está asociado a la campaña From Micron to Mile y es el primero de varios webinars que vamos a tener sobre este tema. Y adicionalmente va a ir acompañado sobre bastante material técnico y videos tutoriales que vamos a ir publicando en nuestro canal corporativo de LinkedIn. Un poco para actualizar a todas las personas que no conocen a SICK. SICK es una compañía alemana que es líder en la fabricación y en la implementación de sensores para múltiples industrias. Y estos sensores están en diferentes rubros industriales y dividido en principalmente tres modalidades o tres grupos industriales. Sensores para la automatización en plantas de factory, también sensores e implementación de sus sensores y soluciones para automatización logística, y también sensores y soluciones de sensores para la industria de procesos. Actualmente nuestra compañía SICK en el mundo cuenta con más de 9,000 empleados y tiene una cobertura a lo largo de 100 países con un poco más de 50 filiales en el mundo. En Santiago de Chile y Chile, SICK está presente desde 1988. Otra de nuestras líneas de acción en cuanto a sensórica, tenemos sensórica en presencia, tenemos sensórica y soluciones en la industria de seguridad, tenemos soluciones y sensores que componen analizadores de gases. Tenemos bastante experiencia en este rubro. Adicionalmente tenemos equipos de medición de movimiento, ángulo y encoders. Adicionalmente contamos con soluciones para identificación, medición y sistemas LIDAR, el cual pues hace parte de la campaña From Micron to Mile, en el cual vamos a seguir con estos nuggets técnicos. Y adicionalmente tenemos un vasto portafolio de productos en instrumentación. En el día de hoy va a estar haciendo la presentación Carlos Bercesio. Carlos Bercesio cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria de automatización aquí en Chile y actualmente es nuestro Market Application Engineer, el cual él es técnico en electrónico de la UTC INACAP de Santiago de Chile y la persona que nos ayuda en varios temas técnicos de aplicaciones, pruebas en visión artificial, eh, aplicaciones de identificación, etcétera. Entonces, la charla de hoy, un nuevo técnico, va a estar a cargo de él
y al final de la charla estaremos resolviendo todas sus dudas y sus inquietudes que tengan con respecto a esta primera presentación. Muy buenos días, muchas gracias Alexander por la presentación. Mi nombre es Carlos Bercesio y bueno, en esta primera parte vamos a ver de qué se trata la presentación, vamos a mirar la agenda y les voy a ir explicando un poco en qué consiste y la etapa de esta presentación. Bueno, la agenda de esta presentación son 4 partes principales. La primera parte son conceptos sobre sensores ultrasónicos y el objetivo de esta sección es repasar algunos conocimientos básicos para que consideramos de importancia para definir el uso de esta tecnología en distintas aplicaciones. En esta sección veremos algunos conceptos como la conducción y propagación del sonido, influencias en la medición ultrasónica y también los fenómenos de interferencia mutua. Después veremos en el segundo ítem algunas características, beneficios y aplicaciones de la serie UM30, que son sensores de SIG. En tercer lugar, vamos a hacer preguntas, vamos a responder sus preguntas, que eso lo va a hacer Alexander, mientras yo preparo la configuración que vamos a hacer con el SOPAS, este software de SIG para configurar sensores. Lo primero que vamos a revisar, como les indicaba anteriormente, sobre la conducción sónica, es para podernos imaginar cómo funciona esto, es la cuna o artefacto de Newton. Aquí vamos a ver una animación para que ustedes entiendan más o menos cómo se propaga el impulso sonoro. ¿No es cierto? En este caso, el impulso de la bola izquierda se transmite de una en una a la bola siguiente, la bola izquierda se detiene y las bolas que se movieron en un momento determinado permanecen en una posición neutral. En la animación de abajo, ¿no es cierto?, que la vamos a hacer funcionar, las moléculas de aire reciben un impulso de fuente sónica y el impulso se transmite de una molécula de aire a la siguiente en 3 dimensiones. El otro factor importante es el principio de medición que utilizan los sensores ultrasónicos, ¿no es cierto? Bueno, el sensor ultrasónico, la constante que utiliza para calcular la distancia es la velocidad del sonido, ¿no es cierto?, que son 343 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sensor? Envía el impulso de sonido, este impulso rebota con el objeto que quiere detectar, y después internamente calcula, como les decía, tomando en cuenta esta constante de la velocidad del sonido, calcula la distancia. Ahí lo vamos a ver de nuevo, cómo funciona. La otra concepto importante es la propagación del sonido, ¿no es cierto? En la primera animación vamos a ver una propagación del sonido que no es focalizada, sino que, como aparece acá en la imagen, es como una bombita, ¿no es cierto?, que explota y el sonido sale con esa forma, ¿no es cierto? En la segunda imagen vamos a ver la propagación sónica dirigida. Aquí ya tenemos un sensor, ¿no es cierto?, ultrasónico, donde envía la señal a través o en una forma de cono. La otra, el otro concepto importante en la propagación sónica es el tamaño del transductor, ¿no es cierto?, de nuestro sensor ultrasónico. Y este tamaño del transductor está relacionado directamente, ¿no es cierto?, con el rango de medición, ¿ya? Si ustedes ven la imagen, los sensores que están al lado izquierdo son pequeños, funcionan a alta frecuencia, ¿no es cierto?, 500 kHz, 400 kHz, 200 kHz, pero tienen un corto rango de medición.
En cambio, los transductores de gran tamaño funcionan a una frecuencia ultrasónica baja, pero tienen un gran rango de medida. Esto se da un poco porque a mayor frecuencia hay una mayor amortiguación de la señal. ¿Ya? Este es uno de los conceptos importantes también. Lo otro, cuando hablábamos de la parte inicial de las influencias de la medición, hay un factor importante en los sensores ultrasónicos, ¿no es cierto? Que hay materiales que reflejan el sonido y otros materiales que lo absorben, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver en la animación, en primer lugar, un sensor, o sea, un material que es reflectante de sonido, y en segundo lugar vamos a ver un material que absorbe el sonido, ¿ya? Este concepto es importante porque obviamente dependiendo del material que tengamos que detectar, va a ser un poco cómo vamos a dirigir esa aplicación. El otro tema, también el otro concepto importante y que influye en la medida de los sensores ultrasónicos, ¿no es cierto?, es la desviación del sonido. En esta lámina vamos a ver una animación donde, ¿no es cierto?, hay un objeto liso, ¿no es cierto? Frente a este objeto liso, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo emergente. Esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que en los sensores ultrasónicos, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, es muy importante la alineación. Hay una alineación, unos grados, ¿no es cierto?, donde hay que alinear el sensor para que se produzca, para que el eco sea lo más grande posible, o la señal que se recibe. Aquí tenemos dos tipos de superficies, ¿no es cierto?, sobre las cuales el sensor puede trabajar. Una son, ¿no es cierto?, las superficies lisas que tienen una reflexión directa del sonido, como el vidrio, las hojas de papel, las tablas de madera, las superficies barnizadas y los líquidos. En este caso, bueno, lo que nos dice la experiencia, ¿no es cierto?, es que este ángulo tiene que ser menor o igual a más o menos 3 grados. ¿Ya? Por lo que veíamos en las láminas anteriores, de que el sonido de la superficie es lisa, se desvía, ¿ya? Por lo tanto, si ese ángulo es mayor, mucha onda sonora se va a reflejar hacia otro lado y no se va a devolver hacia el sensor ultrasónico. En el otro caso, de superficies rugosas o irregulares, ¿no es cierto?, hay una reflexión difusa, como los cortes de madera en bruto, el plástico con algunas burbujas de aire, los productos a granel como el azúcar, avena o gravilla, ¿no es cierto? En este caso, el ángulo, digamos, en el que tenemos que colocar el sensor respecto al objeto a detectar, tiene que ser bastante mayor que los más o menos 3 grados. El otro tema importante es que influye en la medición es la interferencia de los sensores cuando necesitamos colocar más de un sensor para cubrir un área, ¿no es cierto? Para evitar la interferencia mutua, ¿no es cierto? Que un sensor tenga interferencia de otro, una de las fórmulas que se puede utilizar es conservar una distancia. Dependiendo del rango de operación, hay una distancia, ¿no es cierto?, mínima, si el sensor se coloca al lado, y hay una distancia mínima también si este sensor se coloca enfrentado al otro. Ahora, actualmente, ¿no es cierto?, los sensores sí tienen un sistema que permite colocar estos sensores más juntos, digamos, que estas medidas, y hay dos sistemas. Uno se llama sincronización y el otro se llama multiplexado, ¿ya? Y lo vamos a revisar en la siguiente gráfica. Este es el sistema de sincronización, ¿no es cierto?, para la serie UM30. Hay un pin, que es el número 5, donde se van conectando estos sensores, ¿ya? Lo que permite este modo de sincronización es que todos los sensores envían el haz y reciben a la misma vez. O sea, hay un pulso que controla la emisión y la recepción, en este caso de los sensores.
se pueden conectar máximo 50 sensores entre sí. Ahora, claro, cuando uno va a la configuración del sensor, ¿no es cierto? Ahí tiene que decirle que va a funcionar bajo este modo de operación. Claro, esto se ocupa en caso de que, por ejemplo, queramos detectar en grandes áreas, ¿no es cierto? En la siguiente lámina vamos a ver el otro modo de operación, que es el para eliminar la interferencia mutua, perdón, que es el multiplexado. En este sistema o en esta funcionalidad, los sensores conectados envían y reciben secuencialmente. Cuando el sensor 1 ha enviado y recibido, el sensor 2 envía y recibe. Con este modo de funcionamiento, ¿no es cierto?, se evita por completo la interferencia, aunque reduce el tiempo de respuesta general, ¿no es cierto?, porque hay que sumar todos los tiempos de respuesta individuales. También se hace a través de del pin 5, en el caso de los sensores de la serie OM30, se pueden conectar hasta 50 sensores y también hay que configurar en cada sensor qué número de sensores, ¿no es cierto? Porque obviamente como es secuencial, tiene que ir habilitando uno en uno los sensores. Aquí hay algunas características de la serie OM30, ¿ya? Por ejemplo, tienen una zona de detección ajustable. Disculpa, Carlos, ¿puedes hablar un poquito más cerca del micrófono? Sí, Por ya, favor. ya, ahí se escucha mejor. ¿Ahí está bien? Perfecto, muchas gracias. Ok. Entonces decíamos que las características de los sensores SIG de la serie OM30 tenemos la compensación de temperatura integrada. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que uno de los factores que puede cambiar, en este caso, la constante, que es, ¿no es cierto?, la velocidad del sonido, es la temperatura. Por lo tanto, es importante que los sensores tengan este dispositivo integrado, ¿no es cierto?, para que internamente hagan el cálculo. Si hay la temperatura ambiente está a mayor temperatura o menor, puedan compensar esa constante, ¿ya? Los sensores también sí tienen botones de aprendizaje y un panel de visualización, ¿no es cierto?, que permiten facilitar la configuración del sensor. Como ya le explicaba anteriormente, tienen dos modos de operación para evitar la interferencia mutua, que es la sincronización y el modo multiplexado. Hay hasta 5 rangos de operación de hasta 8 metros. Tiene la tecnología ultrasónica de tiempo vuelo y poseen una alta inmunidad a la suciedad, polvo, humedad y niebla, y también cuentan con interfaz IO-Link. En esta lámina es un poco lo que les contaba anteriormente, que son los beneficios de la serie OM30 de los sensores SIG, ¿no es cierto? Ahí están los botones de configuración de aprendizaje, permiten un ajuste flexible del sensor y un display de 7 segmentos para visibilizar la medición. IO-Link 1.1 con posibilidad avanzada de diagnóstico para un funcionamiento y mantenimiento optimizados, zona de detección ajustable para una solución de aplicación individual, sincronización y multiplexado para hasta 50 sensores, área de detección amplia, ¿no es cierto? Y 3D proporcionan una supervisión económica del área con un solo sensor, insensibilidad al viento, lluvia, niebla y polvo, ¿no es cierto? Ofrecen una alta estabilidad de medición, incluso en exteriores. Independencia del color, brillo, transparencia, luz ambiental y reflectividad del material, permite trabajar de forma fiable con muchos tipos de objetos. Hay algunas aplicaciones generales, ¿no es cierto? Como por ejemplo, como aparecen ahí las fotografías, la medición de altura en superficies desiguales y de color, detección de rasgaduras en tejido y otros materiales, control de nivel de llenado de líquidos y material a granel, y posicionamiento, ¿no es cierto?, y anticolisión. Eso serían como aplicaciones generales.
Bueno, esta parte voy a indicar un poco lo que vamos a utilizar antes de hacer la prueba, los materiales que vamos a utilizar, que después ustedes van a ver cuando se los muestre con la cámara. ¿Ya? Un sensor ultrasónico de la serie UM30. Las características de este sensor es que tiene un alcance de trabajo de 600 milímetros a 6 metros y un alcance límite de 8 metros. La tensión de alimentación es de 9 a 30 volts continuos. Tiene una interfaz U-Link y tiene una salida digital. Ocuparemos también una interfaz U-Link, que es un módulo de conexión U-Link 1.1, clase de puerto A, y tiene una conexión USB 2.0 para conectar al computador. Y finalmente utilizaremos el software de configuración SOPAS, que la característica que tiene que es de descarga gratuita, tiene búsqueda y localización automática de dispositivos conectados y posee una interfaz de usuario intuitiva. Bueno, esto es parte de la campaña, que es el foco, ¿no es cierto?, para este año. Y un poco lo que se puede decir acá, que está orientado hacia todas las distancias, todas las dimensiones, la tecnología adaptada al uso, que sea de uso versátil, y la versátil integración en cualquier sistema. ¿Mm? Bueno, eso sería mi presentación. Ahora Alexander va a responder sus consultas mientras yo preparo la configuración que vamos a hacer con el software. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Carlos. Recibimos obviamente sus consultas, los que quieran hacer las consultas de forma escrita en el chat o las personas que quieran de pronto abrir su micrófono y abrir nuevamente alguna consulta adicional. El objetivo de la charla de hoy es más que todo conocer un poco los principios de funcionamiento técnico de los sensores ultrasónicos. Como les decía, es una de las primeras charlas que vamos a hacer sobre nuggets técnicos y principios de funcionamiento. Adicionalmente, los invito a que nos sigan en LinkedIn y que se inscriban en nuestros portales para recibir toda la información de papers de aplicaciones o inclusive también videos de aplicaciones donde también pueden generar tutoriales. A la espera de empezar con la muestra en vivo que vamos a hacer, podríamos responder algunas consultas. Por ejemplo, Edgar Loja nos pregunta, ¿hoy en día se puede utilizar este tipo de sensores para medir nivel en líquidos? Edgar, muchas gracias por tu pregunta. Por supuesto que sí. La recomendación es que este tipo de líquidos no vaya a ser en altas temperaturas superiores a 70 grados. Por lo que una de las limitantes del ultrasonido, por el principio de medición que mencionaba Carlos, es que cuando tú utilizas sensores ultrasonidos para medir sobre una superficie o aire caliente, estos pueden tener unas fluctuaciones en la medición. Entonces, siempre y cuando tu líquido no supere los 70 grados, puedes utilizarlos con toda comodidad. Sin embargo, pues obviamente para medición de líquidos y niveles, podemos revisar varias tecnologías y diferentes niveles de precisión según tu necesidad. Otra pregunta que nos hace Lucas Amezquita. Dentro de las aplicaciones, además de altura en pastizales, por lo que se veía en la imagen, ¿han visto otras aplicaciones en la agroindustria? Esas son aplicaciones un poco, digamos, no tradicionales. Generalmente se utilizan estos ultrasónicos como bajo el principio de detección, como set point en este tipo de industria agrícola.
Adicionalmente, como tú lo puedes utilizar con parámetros de medición para, en este caso, medir la altura del pastizal y graduar de pronto una máquina cortadora o una máquina cosechadora, también son utilizados, por ejemplo, en industria robusta, donde los índices de polución son elevados. Entonces, cuando tú tienes problemas, digamos, para detectar a más de 300 milímetros, porque con más de 300 milímetros quizás un sensor capacitivo o un sensor inductivo no te da la distancia de detección, pues también puedes utilizar los sensores ultrasónicos como finales de carrera. Perfecto. Arias nos pregunta, ¿qué tipo de protección tienen los sensores para ambientes corrosivos? Eh, En esta presentación veíamos la familia UC30, ¿sí? La familia UC30 es, digamos, una de nuestras familias estándar. Obviamente tenemos otro tipo de familias como en diferentes presentaciones, pero generalmente nuestros grados de protección van hasta IP67. Quizás para de pronto ambientes corrosivos y ambientes presurizados para instrumentación. También tenemos una línea de sensores ultrasonidos y unos accesorios que se pueden adaptar a la membrana de propagación del sonido para que no les afecte directamente dentro de la medición. Entonces, una de las principales recomendaciones, por ejemplo, para ambientes con presión, en este caso tanques presurizados, es colocar accesorios que vayan acorde a este tipo de ambientes. Eso los pueden encontrar también directamente en la página web de nosotros, los accesorios de implementación. Y lo que pasa es que como la membrana del sensor vibra bajo la frecuencia que mencionaba Carlos, esta membrana con presión, bajo presión, puede, digamos, ralentizar esta frecuencia. Entonces, puede generar también fluctuaciones en la medida. Eh, Cosa que obviamente se aminora a medida que tú implementas accesorios para disminuir este tipo de acciones. Pero pues para ambientes corrosivos es recomendable, digamos, este tipo de sensores cuando no están en contacto directo con el material. Perfecto. Edwin López también nos pregunta si puede usar esta tecnología para detección de granos de fertilizantes en una tolva donde se forma un cono. Y después me complementa, dice, para detección de nivel en una tolva que se llena con fertilizantes. Ok, exactamente, sí, se puede utilizar para medición de sólidos en tolvas. Desafortunadamente, los sensores ultrasonidos no tienen certificado explosivos, ¿sí? Entonces, para de pronto granos que son altamente inflamables, hay otro tipo de tecnologías que son acordes para detectar nivel en zonas explosivas. Pero para niveles a granel, en tolvas abiertas o tolvas cerradas, es una buena opción económica y con unas muy buenas prestaciones para este tipo de aplicaciones. También nos pregunta si podemos medir líquidos explosivos. ¿Se pueden usar estos sensores? No, un poco me adelantaba ahí ¿Ya? en la respuesta anterior. Este tipo de sensores ultrasonidos no tienen ni salidas NAMUR ni tampoco certificados Explosion Proof para zonas explosivas clase 1 o clase 2. Perfecto. Perfecto. Esas creo que serían todas las preguntas que tengo. Mario Ortiz pregunta, ¿cuándo puedo utilizar ultrasónico y cuándo puedo utilizar radares? Esa es muy buena, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? De hecho, uno de nuestros artículos técnicos que vamos a sacar más adelante, vamos a colocar una ficha de comparación de todas las diferentes
tecnologías de medición dentro de la campaña, pero principalmente hay varias características que tenemos que abordar con el ultrasonido y con el radar, pero principalmente el sensor ultrasónico tiene un alcance más corto, ¿sí? El radar tiene un alcance mucho más largo, mucho más amplio. La frecuencia obviamente del radar es mucho más alta, lo que lo hace un poco más confiable en términos de propagación. Obviamente los ultrasónicos son una solución de bajo costo, ¿sí? Para aplicaciones sencillas, para aplicaciones de detección y para aplicaciones de medición donde tú no tienes que tener una precisión muy alta. El radar es para precisamente distancias donde tú necesitas no solamente generar detección, sino también generar medición a distancias superiores a 8 metros, donde obviamente también puedes tener ambientes mucho más contaminados y mucho más, digamos, agrestes, y obviamente donde tú necesitas un mayor índice de precisión en cuanto a factores externos que puedan afectar la señal. Esas son como las principales, pero pues hay muchas más. Más adelante vamos a tener también un webinar donde vamos a abordar las tecnologías de medición por radar. Entonces, quedas también cordialmente invitado a esa charla webinar gratuita. Y todos los webinars son publicitados a través de nuestra página en LinkedIn, a través de nuestro perfil en LinkedIn, SIC Sudamérica. Ahí estamos publicitando y vamos a publicar también todo el calendario de webinars, que es bastante extenso. Nosotros ya tenemos lista la demo que vamos a ver ahora, pero antes quisiera responder estas preguntas que tenemos aquí. Joana Salvador dice, ¿existe alguna diferencia constructiva entre el UM30 y los UP56 para uso en aplicaciones de nivel de fluidos? Correcto, Joana. Una de las principales diferencias es que los UP56 están diseñados para tanques presurizados y ellos ya directamente desde fábrica, el diseño está para proteger la membrana y lograr una mejor confiabilidad en este tipo de mediciones de fluidos. Es un sensor ultrasónico especializado en instrumentación. Ale nos pregunta también, ¿cómo se comporta el sensor ultrasónico ante las vibraciones externas? ¿Se altera la medición o se compensa la medición? También es una muy buena pregunta. Realmente los sensores ultrasonidos son una de las tecnologías más recomendadas para aplicaciones donde hay altas vibraciones, porque digamos que la señal se compensa y adicionalmente para ambientes polucionados, como la membrana está vibrando a las frecuencias determinadas que mencionaba eh, Carlos, esta membrana en algunos casos se autolimpia. Entonces, bajo esa frecuencia, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de tener un sensor ultrasónico en sus manos y colocan su dedo tenuemente en la cara de sensado del sensor, ustedes se van a dar cuenta y van a poder sentir la vibración de las ondas de sonido. Eso hace que difícilmente el sensor se le acumule suciedad en la cara de medición o que se acumule partículas que puedan afectar la medición. Entonces, completamente recomendado también para ambientes con alta vibración. Carlos Medina quiere hacer una consulta, me está levantando la mano. Carlos, te abro el micrófono. Adelante. ¿Está por ahí, Carlos Medina? Mientras él revisa su micrófono, un espectador que quiere hacer una consulta, Edwin López nos pregunta, ¿la señal rebotaría adecuadamente aún formando un cono el material? Él está hablando sobre la consulta anterior. Quiero aprovechar esta pregunta de Edwin López
para precisamente invitarlos a la demostración que vamos a hacer a continuación. Esta demostración la vamos a hacer en tiempo real. Carlos la va a hacer en tiempo real con los implementos que mencionaba en su último slide. Es una plataforma de configuración estándar nuestra de sopas, en la cual está conectada por comunicación IO-Link. Pueden ver en la pantalla del video en línea el sensor puesto en uno de los costados, y aquí en esta demostración vamos a abordar algunas características especiales para poner en marcha y la facilidad que tiene esta familia de sensores ultrasónicos y todas nuestras familias de sensores ultrasónicos que tienen características de comunicaciones IO-Link para setear todas sus funciones. Y estas funciones precisamente van a mirar también dentro de la pantalla el cono de dispersión en 3D y en 2D, lo que les facilita cuando ustedes van a hacer el montaje de los ultrasónicos en sus aplicaciones, en cuál es la zona de activación en la cual están haciendo el montaje, que generalmente es una de las principales dificultades que se tienen cuando ustedes van a colocar un sensor ultrasónico en cualquiera de las aplicaciones. Como el cono de ultrasonido es invisible a la luz, entonces si tú no si tú no tenías la ficha técnica del cono de dispersión del ultrasonido, era muy difícil encontrar cuáles eran las falsas señales o las falsas detecciones cuando, por ejemplo, tú necesitabas hacer la medición en un tanque o en un estanque. Entonces, le paso el micrófono a Carlos para que haga la práctica del día de hoy. Aló, Alexander, Correcto, Carlos. ¿se Continúa. escucha? Sí, por supuesto, te escuchamos. Ok. Bueno, miren un poquito ese es mi escritorio, el que se ve en el cuadro pequeño. Ya les voy a indicar con mi mano cuáles son los componentes. Este es el sensor ultrasónico, ¿no es cierto? Un UM30, como les indicaba anteriormente en los elementos que íbamos a utilizar. Este de acá es el módulo de conexión IO-Link. De acá está conectado directamente al sensor y por un cable USB se conecta al computador. Esto que tengo acá es, bueno, una cartulina en el fondo que se va a mover, ¿no es cierto?, suponiendo desde un nivel mínimo a un nivel máximo. ¿Ya? Esa es un poco la prueba que vamos a hacer. En la pantalla del software, ¿no es cierto?, aparece, digamos, la escala que yo tengo de muestreo, que sería esta parte de acá. Esto lo puedo ir variando. Tiene 3 opciones, 15 segundos, 30 segundos y 60 segundos. Después tiene la posibilidad también, por ejemplo, si yo tengo un rango determinado para que este eje lo muestre con mayor resolución, puedo cambiarlo, ¿no es cierto?, a la medición que está haciendo actualmente, que son cercanos a los 80 centímetros. Otro factor importante que nos da este software, otra posibilidad, es determinar el nivel de la señal de eco, que es la que estoy mostrando acá abajo, que aparece en la parte de abajo, al lado derecho, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con la alineación del sensor y también con el tipo de material, que es lo que hablábamos anteriormente, si ese material es absorbente de sonido o es reflectante de sonido. Si yo, por ejemplo, pongo mi mano acá y varío, ¿no es cierto?, el ángulo, en este caso, del sensor, ustedes se dan cuenta que va variando, ¿no es cierto?, la cantidad de señal que está recibiendo de vuelta el sensor. Y también lo indica acá arriba, en la distancia, obviamente, porque estoy acercando más la mano hacia el sensor. Vamos a pasar a la siguiente pantalla del sensor, ¿no es cierto? Esta pantalla nos indica, en el fondo, el rango total de medición del sensor.
Este valor significa un poco la zona ciega que tienen todos los sensores ultrasónicos, ¿ya? Y este sería el rango máximo de medición, ¿ya? Acá, como le explicaba anteriormente, aparece la opción de la sincronización del funcionamiento con sincronización o multiplexado de los sensores, ¿no es cierto? En este caso está inactivo y aquí podría activarlo y me daría la opción, ¿no es cierto?, por ejemplo, del modo de sincronización, o me daría la opción del modo de multiplexado. Aquí yo tendría que direccionar, digamos, el sensor, como les explicaba anteriormente. Alex se refería un poco a esto, que aparece acá, este dibujo, que es la gráfica, que lo que ilustra es el cono de este sensor. Aquí vamos a cambiar la gráfica a 3D, y vamos a poner también la placa de alineación. ¿Ya? Esa sería la forma del sensor. En el fondo, como le explicaba Alex, hoy día existe esta herramienta que podemos utilizar para ver cómo se comporta nuestro sensor, cuál es el tipo de forma que tiene. Y también existe la posibilidad acá de cambiarlo. También está la posibilidad de ponerlo para un área de detección amplia, donde lo que hace internamente el sensor es darle más potencia a su señal. Y también podemos colocar esta área de detección variable, ¿no es cierto?, donde yo puedo acá regular la forma del cono. Esa es la gracia que tiene. Vamos a pasar ahora a activar ¿no es cierto?, la señal digital. Acuérdense que este sensor tiene solamente una señal digital, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a hacer un ejercicio de, como les explicaba anteriormente, con la cartulina, de ponerlo a una distancia mínima y a una distancia máxima. Y lograr que esta salida digital se active cuando el nivel, digamos, esté en una señal mínima, para activar, por ejemplo, un motor que vaya llenando, una turbina que vaya llenando este estanque, y cuando llegue al nivel máximo que se detenga. Entonces acá tenemos, está en este momento desactivado la función de salida digital, la vamos a activar, y vamos a utilizar este modo de funcionamiento, que es dos puntos, dos set points, el set point 1 y el set point 2, más el modo histéresis, que nos va a permitir que en el rango donde está la histéresis, entre los dos set points, se active, por ejemplo, si está el nivel bajo, se active la salida del sensor y se mantenga hasta que llegue al set point 2. Y al revés, cuando en el set point 2 se desactive esta señal digital, cuando vaya bajando el material, se vuelve a activar solamente cuando llega al nivel mínimo. Entonces acá tenemos la opción para poder hacer el setup del nivel mínimo y máximo. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un setup al set 1, que sería el más lejano al sensor, por lo tanto el nivel mínimo. Ahí se está cargando el parámetro en el dispositivo. Y acá abajo tenemos el rango, ¿no es cierto? Lo vamos a cambiar. Ahí se dan cuenta ustedes que va variando. En el cuadrito donde dice distancia, lo vamos a colocar hasta 600 milímetros. Ahí. Ahí hasta 600, hasta 600. Y vamos a hacer el aprendizaje, en este caso, del nivel máximo. Ya tenemos los 12 niveles, el máximo y el mínimo.
dijimos que en la zona intermedia entre los dos set points vamos a ocupar una función de histéresis para que el sensor, la salida digital se mantenga, ¿no es cierto? En este momento vamos a llevar lentamente, si lo ven a usted ahí en la cámara, hacia abajo nuestra cartulina. Ahí llegamos, ¿no es cierto?, al nivel mínimo, donde la salida Q1 que está al lado de la distancia se activa. Entonces en este momento, ¿no es cierto?, nuestro motor o lo que sea está cargando el material, va subiendo el nivel, se ve también acá en esta zona cómo se va moviendo nuestro nivel del set point 1 y 2. Y cuando llega a 600, ¿no es cierto?, se desactiva la señal y deja de cargar el material en nuestro tanque. Se vuelve a la operación de nuevo, esto se va vaciando. Nuestra señal de carga, digamos, digital permanece inactiva. Llegamos al nivel mínimo y se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, eso sería un poco, esta es una configuración simple, pero yo creo que bastante gráfica de lo que se puede hacer un poco con el software de configuración. Eso sería mi presentación de práctica. Muchas gracias, ¿Aló? Carlos. Excelente. Creo que ha sido bastante gráfica respecto de las potencialidades y tenemos todavía algunos minutos para responder consultas, así es que por favor, ¿tú querías completar algún tema, Alex? Sí, claro. Quiero de pronto complementar un poco la presentación en tiempo real que hoy Carlos preparó para todos ustedes para decirle que está todo lo que ustedes están viendo en la gráfica y en la plataforma de Sopas. Sopars es un software totalmente gratuito que lo pueden descargar directamente de nuestra página web y obviamente pueden adquirir nuestros cables de configuración y nuestros dispositivos de comunicación IO-Link para hacer este tipo de comunicación directamente con su PC. Anteriormente, cuando no existía o no se implementaba como se está implementando las comunicaciones IO-Link en la industria 4.0, todas estas herramientas de configuración que mencionaba Carlos se hacían por medio de botones y se hacía por medio de switch directamente desde el dispositivo. Si tú no tenías en tu mano la ficha técnica o el manual de operación por escalera para hacer este setup, pues podrías tardar bastante tiempo e inclusive a veces podía ser un poco confuso. La gran ventaja que ahorita tienes precisamente con la comunicación IO-Link, aparte de sus innumerables ventajas de conocer los MTTHs de la vida útil de cada uno de los dispositivos, puedes tener a su disposición este tipo de herramientas. Y obviamente una de las herramientas que hago énfasis aquí es precisamente el cono de dispersión sonoro, que es la figura en 3D. Entonces, Carlos, si puedes volver otra vez a ponerlo. En el cono de dispersión 3D, ustedes pueden ver en tiempo real en cuál es la distancia y cuál es la zona de detección en la cual ustedes están teniendo la detección de su nivel, de su objeto con el cual está haciendo el set point, etcétera. Y obviamente también en tiempo real van a ver las zonas muertas iniciales del sensor y obviamente este cono de dispersión
está sincronizado y está grabado de acuerdo al modelo del sensor con el cual ustedes se están conectando. Entonces, es una herramienta que en todas sus aplicaciones industriales les va a ahorrar tiempo bastante, por ejemplo, en un reemplazo o en una reposición. Y adicionalmente, nuestro software de parametrización de sopas le permite, después de que usted ha hecho el ajuste fino del sensor y la configuración del sensor, guardar el archivo en una base de datos y poderlo exportar a otro nuevo sensor para, por ejemplo, replicar este tipo de configuraciones de una forma más sencilla. Adicionalmente, si usted utiliza un maestro IO-Link para recibir las señales, puede llegar y configurar por ese maestro IO-Link las señales de set point y las señales de alarma para que ustedes las puedan ver directamente en su PC. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta que quieran hacer? Muchas personas me están preguntando internamente cómo va a ser, dónde va a estar disponible todo el material que hemos visto hoy día. Y voy a compartir un poco aquí la pantalla nuestra. Nosotros tenemos una página donde vamos colocando todo el material que hemos puesto en nuestro webinar, no solamente este que va a estar disponible a partir de mañana, sino también los webinars anteriores, que es esta página, este mail que está, este URL que está acá arriba, que es octobertech.cl. En este link ustedes van a poder encontrar todo el material relacionado con los webinars. Nosotros, al mail con el que ustedes se registraron, les vamos a enviar la presentación que se hizo hoy día y algún material adicional que sea de interés. Alex, nos pregunta Alexandra Cotasio si existe algún software donde se puede hacer una simulación del sensor. La simulación del sensor y de todas las características funcionales del sensor, tú la puedes hacer directamente por sopas. No necesitas tener ningún software adicional. No sé si esa era quizás de pronto la pregunta. Mira, le voy a consultar después internamente. David Rodríguez quiere hacerte una pregunta directa. Te abro el micrófono, David. ¿No? ¿No le funcionó? Manuel. Manuel, sí. Manuel Rodríguez dice, nos consulta, hola, ¿ese cono 3D es en tiempo real o es solo una representación de forma de cómo de cono obtenida en laboratorio de fábrica? No, Manuel, el cono es en tiempo real, completamente. Es una de las funcionalidades que tienen ahora nuestros sensores ultrasónicos, no solamente de la familia UM30, sino de toda la mayoría de nuestras familias de ultrasónico, donde tú puedes ver este cono de dispersión en 3D en tiempo real. Y obviamente puedes ver la distancia y la zona en donde tú tienes la detección del objeto que quieres detectar o la medición o la distancia en la cual choca el ultrasonido. Entonces, Manuel, estás cordialmente invitado a utilizar el cono de dispersión de 3D del ultrasonido en tiempo real. Perfecto. No sé si David se activó su micrófono ahí. Buenos días, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, buenos días, David. Buenos días. Bien, gracias. Una consulta. Este software me permite configurar el sensor entre dos setpoints o más, pero lo que yo necesito saber es si cómo puedo visualizar sin tener que conectar mi computador para saber el valor que me está midiendo el sensor.
Sí, claro que sí, David. Mira, dependiendo obviamente del modelo del sensor, porque no todos los sensores ultrasónicos, dependiendo obviamente de su referencia, tienen funcionalidades adicionales o menos funcionalidades adicionales. Tú vas a poder setear por medio del software de SOPAS todas esas funcionalidades. Entonces, si nuestro modelo tiene salida de retransmisión de la señal de 4 a 20 miliamperios, tú vas a poder ver la señal de 4 a 20 miliamperios también en tiempo real. Vas a poder ver el comportamiento de la señal y la fluctuación en 4 a 20 miliamperios. También puedes invertir la escala de escalización o colocar los set points bajo esa escalización que tú puedas realizar dentro del sensor. Entonces, todas esas funcionalidades, esas son obviamente las ventajas que tú tienes para poderlas configurar por el software. Que el software SOPAS es nuestro software estándar. Prácticamente el 99.9% de todos nuestros dispositivos sensores se parametrizan y se configuran por medio de este software. Estamos ok, entonces doy con esa pregunta y con esto damos término a este webinar. Agradecemos mucho la participación de todas las personas, tuvimos una excelente concurrencia, toda la participación, la cantidad de preguntas. Como les decía, les vamos a enviar un mail con toda la información que presentamos hoy día y los invitamos desde ya a que ingresen a octobertech.cl y que nos sigan en nuestras plataformas de LinkedIn SIC Sudamérica y también de LinkedIn con OctoberTech. Ahí nosotros vamos publicando todas nuestros webinars, la información, estamos publicando permanentemente nuggets técnicos, estamos publicando también tutoriales, y aquí vamos recibiendo muchos agradecimientos que nosotros correspondemos. Estamos justo a tiempo, así es que les agradecemos mucho y por favor sigan nuestras redes sociales. Gracias, Alex. Gracias, Carlos Verses. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a Una todos. feliz tarde y un buen fin de semana. Gracias.